casa, a un líder de ministerio, y sabemos de que Dios lo ha usado grandemente en este púlpito. Dios no es su primera vez que predica, pero cada vez que Él predica, y Dios lo usa tremendamente. En esta noche, por favor, con un fuerte aplauso, reciben a nuestro hermano Jacinto Brito. Amén. Aleluya. Señor me los bendiga. ¿Cómo están en esta noche? Victoria, amén. Gloria a Dios que ustedes hicieron presencia en este lugar hoy, porque sabemos que está muy frío afuera, pero eso no nos puede parar, porque pues es un día de oración y no podemos faltar, amén. Quiero que en este día usted extienda su mano y comience a conectarse conmigo y con el cielo. Rehúse salirse igual como entró. Pida por una palabra. Dios puede hablarte en este día, pero necesita Él que tú clames, que tú te conectes al cielo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, ponemos una demanda en la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Rehusamos salir igual como entramos, Señor, sin una palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables, Señor. Espíritu Santo, habla a través de este vaso en esta noche. Pedimos una palabra, Señor, aleluya, que nos bendiga, que nos cambie, que nos transforme, que nos libere aún, Señor, aleluya. Si venimos oprimidos, Señor, si venimos enfermos, que esa palabra nos sane, nos restaure, nos cambie, aleluya. Oh Padre bendito, pedimos que tú hables, Señor, que tú seas tú, Espíritu Santo, quien hable en esta noche. Ponemos una demanda en tu palabra, en la unción de tu Santo Espíritu, en esta noche, Señor. Habla a través de mí. Bendice a tu pueblo a través de esta palabra, Señor. Te damos gloria, sabemos que tú estás aquí. Y oiremos tu palabra atentamente, Señor. Pegaremos atención a tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Pues en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 4:1. ¿Están ahí? Ok, Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En esta noche la clave es el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Es lo que estamos haciendo
en esta noche. Hemos venido porque sabemos que necesitamos velar en oración. Amén. ¿Cuántos creen eso? Por eso ustedes están aquí, porque creen en la oración. Amén. Pero en este día Dios quiere hablarnos acerca de la velando en la oración. Amén. Es el título del mensaje de hoy. Y pues el Señor me ha dado esta palabra para dárselo a ustedes. Amén. Para que nosotros pongamos esta palabra en práctica. Estaba pidiendo al Señor que me diera una confirmación de este mensaje. Y pues recibí la confirmación, tanto así que me sacudió esta confirmación, porque fue algo que escuché que decía así, y fue dicho por G.J. Ávila, que el que no ora anda sin Dios. Puedes llamarte cristiano, puedes llamarte lo que sea, pero si tú no oras, si tú no tienes comunión con Dios, vives sin Dios. Vivimos sin Dios. Amén. La oración es algo bien importante para un cristiano, es algo vital para un cristiano. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. En esta noche vamos a hablar un poquito de velar en la oración. Amén. Velar es estar atento. No sé si ustedes conocen las personas centinelas, que le llaman, que los ejércitos los usan mucho, ¿verdad? Cuando necesitan velar al enemigo, ellos se paran en un lugar alto, ¿verdad? Donde tienen la visión, donde pueden ver todas las cosas. Entonces se paran ellos en el lugar alto para velar, para mirar que el enemigo no se acerque. Amén. Y ellos cuando velan, ellos no duermen. Amén. No velan durmiendo, sino velan con los ojos abiertos, ¿verdad? Cuando el enemigo se va a asomar, cuando el enemigo va a aparecer. Amén. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos un enemigo. Amén. El que no lo sabe, que despierte. Tenemos un enemigo. Y desde entonces nosotros tenemos que estar preparados, velando en oración. Amén. Tenemos que velar en la oración. Vamos a estudiar un poquito más a profundo qué es velar en la oración. Amén. El atalaya cuida a su pueblo, defiende a lo que es de él. Amén. El atalaya, o sea, está allí para cuidar a su pueblo. El atalaya está allí para defender lo que es de él, su familia. Amén. Un atalaya en la iglesia, un atalaya en la oración. Ese atalaya cuida lo que es de él o de ella. Amén. Los atalayas en la iglesia velan por lo que es de ellos. Amén. Por la familia espiritual. Amén. Un atalaya mira dónde el enemigo entra y ellos se paran para pelear y para echar eso fuera. Amén. Y defiende lo que es de ellos. Amén. El que hace guardia en oración, el que vela en oración, no duerme. O sea, espiritualmente hablando, el que duerme espiritualmente es la persona que no ora. Amén. La persona que no ora, que no ha tomado la oración pues seriamente o algo vital para su vida espiritual, entonces está dormido en el espíritu. Y cuando alguien duerme o cuando un centinela duerme, es sorprendido. ¿Cuántos dicen amén? Es algo verdadero. Si el centinela duerme, el enemigo entra y lo mata a él y mata a los que están atrás de él. Amén. Eso pasa muchas veces en las iglesias, en los hogares. Amén.
cuando nosotros teníamos que estar orando, cuando nosotros teníamos que estar en el lugar secreto con Dios, nos confiamos porque todo estaba bien aparentemente, no había peligro, las cosas van bien. Entonces nos dormimos espiritualmente y nos olvidamos de la oración, amén. Pero ¿qué pasa? A veces nos sorprende el enemigo y entra y siembra cizaña en nuestros corazones, y algunas veces acabamos muertos espiritualmente, acabamos destruidos en nuestro hogar, en nuestra familia, y a veces afecta a la iglesia, amén, por falta, cuando nos desconectamos en la oración, cuando nos salimos de la posición de centinela, amén, en la posición de estar velando, amén, en oración. Esto es algo muy importante que nosotros tomamos conciencia al respecto, amén, en velar en la oración. La oración es un lugar alto que Dios creó para los que creen en Él, por lo cual ahí debemos de estar cada uno de nosotros, amén. Santo Dios. El que no ora, el Señor me dijo esto bien claro, que el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Amén. No sé si tú puedas sentir o puedas ver o puedes percibir, estamos en los últimos tiempos. Y el Señor nos dice, están en el tiempo, en el fin de todas las cosas. Dice el Señor, sean sobrios, o sea, no se den el lujo de estar durmiendo. Sean sobrios y velen en oración, amén. Esto es algo muy importante, que en estos tiempos el que no ora no prevalecerá en estos últimos tiempos. La importancia del perseverar, el prevalecer, tiene un afecto eterno, porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, será salvo. O sea, muchos comenzamos, ¿verdad? Y hemos visto muchas personas que vienen, pero de repente ya no están. Muchos comienzan, pero el que vence, el que prevalece, es el que vence, amén. Pero podemos prevalecer si nos mantenemos velando en oración, no dejarnos engañar por el enemigo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Muchas personas pueden perder su salvación. Pueden perder su salvación. Podemos perder nuestra familia, nuestro hogar si no velamos. Podemos perder nuestro propósito si dejamos de orar. Amén. Hechos 12:1. Vamos a leer un poco en Hechos 12:1. ¿Cómo fue que comenzó la iglesia? La iglesia primitiva, amén. En el libro de los Hechos aprendemos muchas cosas de ellos. Y como el mensaje que dijo nuestro padre un tiempo atrás, volviendo a las sendas antiguas, amén. Y yo creo en mi corazón que la oración es una de las sendas antiguas donde tenemos que regresar. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 12:1. ¿Están ahí? Okay. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Ponías
sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Vemos en el tiempo cuando la iglesia comenzó, vemos que había un rey que se llamaba Herodes. Amén. Y ese rey, el enemigo entró en su corazón y comenzó a matar cristianos, según la palabra de Dios. Amén. Y pues me imagino que el pueblo durmió porque mataron a Jacobo. Me imagino que el pueblo se confió un poco, ¿verdad? Dejaron de estar en el lugar como centinelas. No velaron quizás tanto porque Herodes mató a Jacobo. Pero ellos se dieron cuenta al instante, y ellos, la palabra de Dios dice que perseveraron en oración. Amén. No pelearon en la carne, ¿verdad? Cuando vemos muchas personas, en vez de agarrarse en oración, amén, y algunas veces pelean en la carne. Pero déjame decirte que si comenzamos a pelear en la carne, perdemos la batalla. Pero si nos agarramos en oración, amén, cuando vemos que pasen cosas, cuando vemos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, cuando vemos que cosas está pasando y nosotros no nos agrada, cuando vemos que personas, el enemigo los saca de los caminos de Dios. No sé usted, pero a mí cuando yo veo una persona que venía a la iglesia y ya no los veo, o los veo en el mundo, ya mi corazón comienza a doler, porque es algo parte mío. O sea, fue mi familia, fue una persona que es parte mía, pero el enemigo, o sea, dormimos y el enemigo nos roba las personas. El enemigo roba las paces en nuestros hogares. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Vemos la iglesia primitiva, dice que oraban sin cesar. Herodes atrapó a Pedro otra vez porque le gustó, ¿verdad?, matar cristianos, y agarraron a Pedro. Pero ¿qué dijo la iglesia? Vamos a orar más. Amén. Esa es la actitud que debemos de tocar o de tomar cuando vemos cosas, amén, que el enemigo está haciendo dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar,
un centinela ve todo eso, amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vemos cuando el enemigo se presenta, vemos cuando el enemigo echa mano sobre nuestras familias, vemos cuando el enemigo echa mano sobre la iglesia. ¿Qué hacemos al respecto? Amén. Tenemos que unirnos, tenemos que meternos en oración, amén. Arrebatar lo que es nuestro, arrebatar nuestra iglesia, arrebatar nuestra familia, arrebatar a las personas que conocemos, amén, que amamos. Aleluya. Eso fue lo que hicieron. Herodes es un tipo diablo en tiempo presente, amén, que está para matar, destruir, hurtar, robar lo que es nuestro. Y él a veces entra a la iglesia y siembra contiendas, siembra cizañas entre los hermanos. Y aún más, hay algo que yo he visto y que el enemigo hace, es de que nos siembra cizaña entre el padre de esta casa y los hijos. No sé si usted lo ha visto. El enemigo se especializa a que el padre nos vea mal y a que nosotros veamos al padre mal. Pero el enemigo, los centinelas, sorprende al enemigo para que no siga más con lo que él ha hecho, para que nosotros caigamos en eso, amén. Tenemos que ver lo que el enemigo está haciendo, amén, y entrar en oración y combatir eso. ¿Cuándo están de acuerdo? No permitas que el enemigo mate a tu Pedro. No permitas que el enemigo mate a tu Pedro. Santo Dios. El enemigo sigue haciendo lo mismo porque le ha funcionado. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos ha funcionado? La oración. Si le funcionó a los hermanos en el libro de Hechos, nos va a funcionar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me dijo claramente que todo lo que veamos que está mal, si nosotros oramos, va a cambiar. Todo lo que podamos ver está en cambio, pero si oramos. Amén. Ahorita les voy a mostrar un verso. Lucas 12:35. Es Santiago 5:7, perdona. Santiago 5:7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante la puerta.
hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que por vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canten alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. De acuerdo a esta palabra de Dios, amén. Si lo disectamos, el verso 7 nos habla que tenemos que tener paciencia. Amén. Como el labrador cuando siembra una semilla, no espera ver el fruto mañana, amén. Sabe que hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Así es en la oración, amén. Muchas personas oran y cuando no ven el fruto mañana, dejan de orar. Amén. La paciencia es importante en la oración. ¿Cuántos dicen amén? También dice el verso 8, afirmad vuestros corazones, amén. Que tenemos que afirmar nuestro corazón, no permitir, o sea, cuando tú oras, no debes de permitir que el enemigo venga y te diga que Dios no escuchó tu oración, amén. El ángel del Señor le dijo a Daniel desde el primer día que comenzaste a orar, que tú pediste lo que querías, se te fue concedido. Amén. Desde el primer día. O sea, si no lo ves mañana, si no lo ves al tiempo que tú lo quieres ver, eso no quiere decir que no está hecho. Cuando el corazón es afirmado y cree que tarde o temprano, que el Señor no llega tarde ni temprano, amén. Él contesta nuestra oración. Eso es lo que dice el verso 8, que tenemos que afirmar nuestros corazones. Y el verso 9 dice, hermanos, no quejéis unos con otros, amén. Eso es lo que pasa mucho. Nos quejamos mucho en vez de orar mucho. Amén. Que mucho pasa eso. Pero tenemos que cambiarlo. No tenemos hay que quejar menos y orar más. Amén. También dice el verso 9. Que no juzguemos, amén. Hay alguien que está en la puerta listo para juzgar. Nosotros tenemos que orar, amén. Bienaventurados los que sufren, los que padecen persecución por causa de su vida de oración, amén, porque también vienen persecución, amén. Santo Dios. El verso 12 dice que tenemos que orar, amén. Que tenemos que orar por los enfermos, que tenemos que orar por los que padecen, amén. En vez de criticarlos, tenemos que orar por ellos, amén. A veces nosotros somos muy rápidos en criticar,
o en juzgar. Cuando vemos a un enfermo decimos, pues no ora por eso, en vez de orar por esa persona y que sea sano. Amén. Santo Dios. Y el verso 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que tu oración, tú que eres lavado por la sangre de Cristo, tú que eres redimido por la sangre de Cristo, tú eres un justo. Tu oración puede mucho. Ahí es donde quiero llegar. Tu oración puede cambiar cualquier situación. Tu oración puede cambiar a cualquier persona, amén. Tú no lo puedes cambiar. Tú le puedes decir a la persona cambia. Tú le puedes decir a la persona muchas palabras, pero verdaderamente tu oración es la que va a cambiar, la que va a transformar las vidas, amén. Solo lo que queremos ver está en nosotros, está en nuestra oración, amén. El Señor ya lo ha hecho. Las cosas que ojos no ha visto, las cosas que oído no ha oído, cosas que no ha subido a corazón de hombre, están hechas, ya están preparadas, amén. Pero solo los que oran, solo los que lo arrebatan en oración, amén, son los que lo van a tener, son los que lo van a ver, lo van a palpar, amén. ¿Cuántos dicen amén? La oración del justo vale mucho. Ahora vamos a Lucas 12:35. Santo Dios. La palabra del Señor dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante al hombre que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos en los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que si se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles, aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra nos enseña que tenemos que ceñirnos, o sea, tenemos que apretar el cinturón, amén, y estar velando en oración. Tenemos que velar en oración. Dos cosas pasan en la oración. Velamos que el enemigo no entre, amén, pero también nos preparamos para que la venida del Señor no nos sorprenda. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante la oración, porque eso me impactó cuando lo escuché. El que no ora no tiene a Dios. O sea, porque la oración nos conecta a Dios. Dios es espíritu, y solo con el espíritu, o sea, cuando tú oras, tú no oras con la carne o con el alma, o sea, no es una oración almática o carnal, sino es el espíritu que se conecta con Dios, amén. Cuando tú te conectas con Dios, tu lámpara se enciende, amén, de acuerdo a este verso. Cuando ciñes tus lomos, y vuestra lámpara será encendida, amén. Ahí es donde la lámpara se mantiene encendida, cuando nosotros
mantenemos velando y orando en oración. Santo Dios. La manera que tú puedas prepararte para la venida del Señor es mantenernos velando en oración. Amén. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? La segunda venida. ¿Cuándo se están preparando? Amén. Hay que mantener la oración porque de esa manera nosotros nos preparamos para recibirlo. Y no nos sorprende y que estemos dormidos y que estemos haciendo otras cosas. Amén. Estemos con el corazón dañado quizás o haciendo otras cosas que no sea la oración. Amén. Eso es el deseo del Señor, es la palabra del Señor en esta noche, que nosotros nos mantengamos velando en la oración. Yo no sé, pero no sé si lo has sentido, pero el comienzo de este año como que el Señor ha estado hablando mucho acerca de la oración. Amén. Si el Señor está hablando mucho en la oración es porque ahí está nuestra victoria para este año. Ahí está. Esa es la clave. Esa es la clave para lo que queremos ver. Amén. ¿Cuántos quieren ver grandes cosas? Amén. Pero tenemos que ceñir nuestros lomos. Tenemos que mantenernos en oración. Ahí las vamos a conquistar. De acuerdo a la palabra del Señor, que lo que tú hagas en secreto con Dios, de acuerdo al tiempo que tú pases con Dios, Él te lo recompensará en público. Amén. La comunión íntima con el Espíritu Santo, con el Padre, con Jesús, es lo que va a hacer la diferencia. Muchos queremos ver muchas cosas, como dijo Pastor Sammy, confesamos muchas cosas, hablamos en grande, amén, pero si no hay respaldo de oración en el lugar secreto, nada de eso va a cumplir, nada de eso tiene poder. Pero cuando hay un respaldo de oración, entonces si confesamos la palabra de Dios, lo vamos a ver. Amén. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor en esta noche? Yo sé que fue corto, pero si recibiste algo, atesóralo en tu corazón y ponlo en práctica. Amén. ¿Por qué no nos levantamos? Y le pidamos al Señor que nos dé más. Yo sé, quizás tú oras mucho, quizás oras más que yo, amén. Pero siempre el Señor tiene algo más para cada uno de nosotros. Hay niveles, amén. ¿Cuántos lo creen? Hay niveles. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un espíritu de oración y de intercesión, que nos ayude a enamorarnos de su presencia, que nos cautiva en el lugar secreto. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre hablas, Señor bendito. Recibimos esta palabra, Señor, con mansedumbre de corazón, Señor. Te damos gracias. Lo recibimos, Señor. Entendemos tu palabra, Señor. Entendemos lo que tú quieres decirnos, Padre Santo. En este día, Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos des una vida de oración. A los que no tienen una vida de oración, Padre, te pedimos que una vida de oración caiga sobre ellos. Oh Padre bendito, te pedimos, Señor, aleluya. Sabemos que hay más, Señor. Queremos ir a un nuevo nivel, Señor, de oración, de súplica y de ruego, Padre. Oh Señor bendito, pedimos que tú nos cautives en tu presencia, Señor. Que tú cautives nuestros corazones en el lugar secreto, Padre. Te pedimos perdón, oh Dios, si no hemos, Señor, sido comprometidos en la oración.
Si nos hemos confiado, Padre bendito, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos dormido en la área de oración, oh Padre. Pero en este día, Señor, recapacitamos, entendemos la necesidad de la oración, Padre. Rehusamos que el enemigo nos sorprenda. Rehusamos que el enemigo eche mano sobre nuestro hogar. Rehusamos que el enemigo eche mano sobre esta casa. Rehusamos que el enemigo eche mano sobre nuestro pastor, sobre el padre de esta casa. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Nos paramos como atalayas. Nos paramos velando sobre nuestros hermanos y nuestras hermanas. Sobre las personas que amamos, aleluya. Sobre nuestros hogares, aleluya. Tomamos nuestra posición. Tomamos nuestro lugar en la oración, aleluya. Ora bashira bakata la baba basala makanda. Ora baba bashara bakata la baba. Que el espíritu de oración caiga sobre nosotros. Que el espíritu de oración caiga sobre esta casa. La palabra del Señor dice: mi casa será llamada casa de oración. Tu casa también puede ser una casa de oración. Si tú lo quieres hacer una casa de oración, es el deseo del Señor que esta casa solamente sea una casa de oración. El deseo del Señor que tu casa también sea una casa de oración. Que mi casa también sea una casa de oración. Un lugar donde podemos tener comunión con Dios. Un lugar donde podamos entregarnos, Señor, a ti. Revélanos, papá. Revélanos ese lugar. Pedimos en el nombre de Jesús. Levanta un ejército, Padre, en esta iglesia. Señor, que se levante a pelear por lo que es ellos. Oh, Sharabakata, la baba baba shira bakata. Oh, rababa baba shira kata, la baba. Yo reprendo, yo ato toda obra del enemigo sobre mi casa. Yo ato toda obra del enemigo sobre mi casa. Toda cizaña que el enemigo ha venido a sembrar en el nombre de Jesús. Lloro sobre esa casa en el nombre de Jesús. Toda cizaña, toda división, toda contienda, todo malentendimiento. Oh Padre Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús, atamos toda obra del enemigo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Arrebatamos a nuestros hermanos. Arrebatamos al Padre espiritual de esta casa y su familia. Oh, Sharabakata la baba. Tú no puedes matar a mis hermanos. Tú no puedes destruir a mis hermanos. Tú no puedes destruir a mi pastor. Tú no puedes destruir a la familia pastoral. En el nombre de Jesús, derribamos toda fortaleza. Derribamos toda fortaleza. Destruimos todo argumento del enemigo. Callamos toda lengua que se levante por el conocimiento de Dios. Oh, Rama, Baba, Baba, Shira, Makata, Lama. Oh, Rebeca, Talaba, Baba, Baba, Saya. Shira, Makata, Lama, Baba. Oh, Rebeca, Talaba. Arrebatamos esta ciudad. Arrebatamos este condado. Declaramos que Dupesh County es para Cristo. Lo vamos a conquistar en oración.
para conquistar en el nombre de Jesús. Que cada familia de DuPage County conocerá que Jesucristo es el Señor. Que cada familia de DuPage County verá que Jesucristo es el Señor. Oh, Ramashira Makata la Baba. Oh, Rebecata la Baba. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor. Damos gloria. Gracias. Este espíritu de oración lo llevemos en nuestras casas. Que ese espíritu de oración lo llevemos en nuestras casas. Que el espíritu de oración que hacemos aquí lo mantengamos en nuestras casas. Esto no es solamente los martes. Esto debe ser todos los días. Para que podamos ver la victoria. Enséñanos a orar, Espíritu Santo. Enséñanos a orar, Espíritu Santo.